Muchachos, bienvenidos a otro video de Unity. En esta ocasión vamos a aprender todo lo relacionado sobre cómo crear nuestro primer proyecto. Y además de eso, vamos a aprender cuáles son las diferentes plantillas que nos ofrece Unity y el ambiente de desarrollo en el cual vamos a estar trabajando. Entonces, primero que todo, vamos a crear nuestro primer proyecto. Nos vamos a la parte superior derecha donde dice New Project. Le damos clic. Ahora, aquí nos aparecen varias opciones. Primero que todo, en la parte superior nos debe aparecer la versión de Unity que tenemos instalada. Como ustedes ven, yo tengo varias instalaciones, varias versiones. Yo puedo tener N cantidad de versiones. Pero en este caso voy a escoger la 2021, que es la que se instaló anteriormente. Perfecto. Ahora, ¿cuál plantilla debo utilizar? Dependiendo del proyecto que yo vaya a hacer, ya sea 2D, 3D, para dispositivos móviles, si voy a hacer de pronto un aplicativo o un videojuego o un aplicativo multimedia para consolas, para web, pues tengo que escoger tengo que tomar una decisión frente a qué plantilla es la mejor. Ahora, vamos a hablar sobre los tres motores de render que tiene Unity. Primero que todo, si ustedes ven, aquí hay varias plantillas, pero esas plantillas, cada una tiene un motor de render. Realmente son tres. Primero que todo, tenemos aquí la plantilla 3D. En este caso, esta plantilla tiene un motor de render que se llama Built-in Renderer. ¿Qué significa un motor de render? Un motor de render es un programa el cual ayuda a estos motores de videojuegos a mostrar los elementos 3D o 2D. Es eso, no más. Es un programa que ayuda a mostrar todos los espacios 2D o 3D que yo esté creando. Eso sí, también el motor de render ayuda a manejar el comportamiento de la luz en esos espacios. Entonces, este motor de render, Built-in Renderer, es un motor que salió en el 2015 y fue una actualización muy grande para Unity. ¿Por qué? Porque en esta plantilla, en este motor, en el motor que utiliza esta plantilla, se podían crear se pueden crear espacios fotorrealistas, ¿cierto? En donde la iluminación es real y en tiempo real, ¿vale? Eso a futuro lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo relacionado con iluminación. Ahora, desde el 2018, Unity empezó a implementar otros motores de render, otras formas de mostrar y de configurar la iluminación. En este caso, tenemos el High Definition y el Universal. ¿Qué significa esto? El High Definition es un motor de render que tiene Unity y es una plantilla que se utiliza para manejar espacios fotorrealistas. Todo esto está enfocado a las plataformas para PC o para consolas, ¿cierto? Donde la demanda gráfica es muy grande. Ahora, si yo quiero hacer un aplicativo o quiero hacer un videojuego que tenga gráficas buenas o bonitas, digámoslo así, o que tenga gráficas realistas, pero el cual pueda funcionar para cualquier plataforma, ya sea para dispositivos móviles, para realidad virtual, realidad aumentada, web, PC, consolas, etcétera, utilizo el Universal, ¿vale? El Universal es una plantilla que se utiliza ¿para qué? Para poder crear espacios reales, pero que sirvan para cualquier plataforma. Pero en este caso, el High Definition es como la versión más avanzada, pero solamente para PC y para consolas. Entonces, ¿cuál es la plantilla que vamos a empezar a utilizar? Como vamos a manejar todo lo relacionado con realidad aumentada y realidad virtual, y eso se utiliza en plataformas para dispositivos móviles, entonces vamos a utilizar el Universal. Lo bueno del Universal es que yo puedo crear espacios realistas y además puedo aplicarle a mis proyectos efectos especiales, efectos a la cámara, efectos visuales, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, vamos a escoger el Universal Render Pipeline. Ahora, si ustedes ven, aquí hay unas configuraciones para el proyecto.
Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle demostración. Demostración. O vamos a colocarle clase. Clase. Clase Unity. Clase Unity. Le colocamos una ubicación donde lo vamos a guardar. Muy probablemente esté en documentos. Pueden colocar otra carpeta, ¿cierto? No hay ningún problema. Importante, cuando yo le coloque el nombre a al proyecto, hay que utilizar, no debemos utilizar caracteres especiales, en especial caracteres que no estén en el alfabeto inglés, como las tildes, elementos como las tildes o la ñ, ¿vale? Es importante porque todos estos compiladores, todos estos programas son muy sensibles a esos caracteres especiales. En este caso, ya después de haber escogido la versión de Unity, la plantilla y haber configurado nuestro proyecto con el nombre y la ubicación, le damos Create Project. En este caso, vamos a esperar que el proyecto se inicialice. Dependiendo del computador, ¿cierto? Puede que se demore. Puede que se demore, puede que no. ¿Vale? Bueno, muchachos, después de haber cargado todo el proyecto, nos debe aparecer este ambiente de desarrollo. Realmente este es el ambiente de desarrollo de Unity y aquí es donde vamos a empezar a trabajar nuestros proyectos, vamos a empezar a configurar las opciones y a crear nuestro ambiente 3D. Y además de eso, sus funcionalidades. Entonces, primero que todo, vamos a ir por cada una de las opciones, en especial a cada una de las ventanas que vemos en nuestro ambiente. Vamos a aprender para qué sirven y cómo manejarlas. Entonces, primero que todo, tenemos la ventana de la jerarquía. ¿La jerarquía para qué me sirve? La jerarquía me lista todos los elementos que contiene ¿qué? Mi escena. Si ustedes saben, Unity se basa en escenas, ¿cierto? Puedo dividir mi proyecto en escenas, como una página web que se divide en archivos HTML, ¿cierto? El HTML para el inicio, para la sesión, para contactos, etc. Unity yo lo puedo dividir en escenas. Entonces está la escena de iniciar sesión, está la escena de menú principal, está la escena donde yo escojo los niveles y cada nivel es una escena diferente, ¿vale? Entonces, cada escena tiene elementos y la jerarquía me los lista, me los muestra. No importa si es una fuente de luz, si es una cámara, si es un personaje, si solamente es un objeto que contiene un script, él siempre me los va a listar de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, la jerarquía me lista todos los elementos que contiene mi escena. Después, nos vamos para el tab de Game. El tab de Game me sirve para mostrar o para visualizar qué es lo que está renderizando la cámara principal, que es esta de acá. Cada escena tiene una cámara o puede tener n cantidad de cámaras. Eso sí, entre más cámaras tenga una escena, pues el procesamiento visual va a ser mucho mayor. Entonces, el game o el tab de game o la ventana de game, ¿para qué me sirve? Para visualizar qué es lo que me está mostrando o renderizando la cámara principal. Eso sí, dependiendo de la posición y rotación de la misma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un juego, si voy a hacer el próximo Call of Duty o voy a hacer Mario Bros, pues Mario Bros o el personaje que se mueve o el objeto que se mueve tiene que tener añadido una cámara, ¿vale? Entonces, para eso sirve la ventana de juego o de game. Ahora, tenemos el tab o la ventana de escena. Esta ventana es realmente donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, ¿cierto? ¿Haciendo qué? Configurando el espacio 3D. Entonces, la ventana de escena es la ventana de edición, donde yo voy a colocar todos los elementos y voy a configurar todo mi espacio 3D. En especial, fuentes de luz, personajes, elementos estáticos o dinámicos, ¿vale? Entonces aquí es donde yo voy a colocar todo el espacio 3D, lo voy a empezar a crear, ¿vale? Aquí más tarde vamos a aprender cómo movernos en este espacio y a configurarlo, ¿vale? Pero primero que todo,
esta es la ventana de edición de mi espacio, ¿vale? Ahora, tenemos el tab o la ventana o el inspector, ¿cierto? El inspector, ¿para qué me sirve o qué me muestra? El inspector me muestra todos los componentes o características de los objetos. Cada objeto en Unity tiene un componente, ya sea un componente visual, de audio, de físicas, etcétera. Puede tener hasta scripts. Entonces, cada objeto tiene unas características diferentes. Entonces, por ejemplo, voy aquí a darle clic en Main Camera. Voy a dar aquí en Main Camera. Y si nos vamos al Inspector, miren que él me muestra como varios elementos, varias características de ese objeto. ¿Vale? Eso sí, a estos objetos yo le puedo colocar N cantidad de componentes, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el inspector me muestra me lista todos los componentes del objeto. ¿Vale? Además de eso, también me sirve para adicionarle componentes nuevos. Ahora, por último, tenemos el tab o la ventana de Project. La ventana de Project o el tab de Project me muestra la carpeta raíz de mi proyecto. Y aquí es donde yo voy a importar todos los elementos, todos los elementos que van a o que voy a utilizar en mi proyecto. Elementos como audio, videos, elementos 3D, texturas, scripts, etc. Realmente, esta carpeta que dice Assets, si yo le doy clic derecho y le digo Show in Explorer, miren que él automáticamente me redirecciona a la carpeta raíz de mi proyecto, vea, clase Unity. Si yo le doy doble clic en Assets, miren que estas carpetas son estas mismas y aquí es donde yo coloco todos los elementos que voy a manejar o que necesito para crear mi proyecto, ¿cierto? Esos elementos no se crean en Unity, ¿cierto? Los assets. Esos elementos no se crean en Unity. ¿En dónde se crean? En programas como 3D Max, Photoshop, ¿cierto? Si estoy hablando pues de texturas, elementos 3D Max, si estoy hablando de elementos 3D, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, haciendo un resumen rápido, tenemos la jerarquía que me lista todos los elementos que componen mi escena. Tenemos el tab de Game, ¿cierto? Que me muestra lo que está renderizando o visualizando la cámara principal, dependiendo de su posición o rotación. Tenemos el tab de escena o scene, que es donde yo edito todo mi espacio 3D, ¿cierto? Donde yo empiezo a colocar los personajes, los carros, empiezo a crear mi mundo, ¿cierto? Y a configurar todos esos efectos visuales, lámparas, fuentes de reflejo, etcétera. Que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos el Inspector, el Tab Inspector. ¿Qué me sirve o qué me muestra? Me lista todas las características o componentes que tiene cada objeto. Si ustedes se ponen a ver, miren que cada objeto tiene componentes diferentes. Y por último tenemos el Project, el cual me lista las carpetas que componen mi proyecto. Y aquí es donde yo agrego o importo los elementos que voy a utilizar para crear mi proyecto, ya sea audio, video, elementos 3D, texturas, materiales, scripts, etc. Entonces, realmente el ambiente de desarrollo de Unity no es complejo, es muy intuitivo y fácil de manejar. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? En el próximo video vamos a enfocarnos en todo lo relacionado con las funciones, las funcionalidades que yo puedo hacer o que yo puedo utilizar en Unity, en especial en el tab o en la ventana de escena. Vamos a empezar a ¿qué? A crear elementos, ¿cierto? Vamos a empezar a movernos en el espacio, a orbitar, ¿cierto? A enfocar los elementos y a editarlos, ya sea moviéndolos despacio, ¿cierto? Moviéndolos, rotándolos o escalándolos, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural,
científico y colectivo de nación.